Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE de la Tacunga, carrera de Ingeniería Automotriz. Nombre, David Alexander Barrera Tarco, asignatura Física 1, NRC 5994, docente, ingeniero Diego Orlando Proaño Molina. Tema, diseño y construcción de un puente de tallarines. Objetivo general, desarrollar un puente mediante el uso de tallarines para que éste pueda soportar una fuerza de 200 newtons. Objetivos específicos. Desarrollar una estructura que sea capaz de soportar la fuerza requerida. Analizar el comportamiento de la estructura al momento de aplicar la fuerza correspondiente. Aprender a diseñar un puente de tallarines que cumpla con las dimensiones y peso establecido. Estructura. Estructura es una configuración de elementos que conforman un todo donde cada elemento de dicha estructura tiene una forma y funcionalidad que se complementa a la que antecede y precede. Es un recurso básico y fundamental que se requiere para que funcione de manera correcta el todo. Análisis estructural. Es el proceso de cálculo y determinación de los elementos, de cargas y de fuerzas internas de una estructura. Además que es importante para que los ingenieros estructurales se aseguren de comprender completamente las rutas de carga y los impactos a las cargas que tienen en un diseño de ingeniería. El análisis estructural se puede realizar durante el diseño de pruebas o por construcción y generalmente representarán los materiales utilizados, geometría de la estructura y cargas aplicadas. Factores que aplican a la construcción y diseño de una estructura. Puente. Pueden hallarse diferentes diseños de puentes en todo el mundo. El tipo de puente utilizado depende de una gran medida de distancia que debe cubrir y la cantidad de peso que debe soportar. El diseño geométrico es importante si son adecuadamente utilizadas, mientras que las figuras geométricas pueden crear puentes extremadamente fuertes. Los elementos. Estos en una estructura son de piezas fundamentales de la misma. Relacionan los nodos de la estructura. Son elementos físicos construidos por materiales que deben ser resistentes, deformables y además tienen la capacidad de almacenar energía elástica de deformación. Modelos de uniones. Los modelos de enlace entre dos o más piezas deben representar adecuadamente la geometría, la resistencia y la rigidez de la unión. Según su resistencia, las uniones pueden ser articulaciones de resistencia total o de resistencia parcial. Según su rigidez, las uniones pueden ser articulaciones rígidas o semirrígidas. Según su rigidez, a la rotación se anula, total o intermedia. Las uniones semirrígidas entre cada dos barras se podrán moldear con un resorte que una los ejes de las barras que ocurren en el nudo. Triángulos. El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza al aplicar una fuerza de compresión sobre cualquiera de los vértices de un triángulo formado por tres vigas. Automáticamente las dos vigas de parte de dicho vértice quedan sometidas a dicha fuerza de compresión, mientras que la tercera quedará sometida a un esfuerzo de tracción. Simetría. La simetría es un concepto geométrico que se emplea en el diseño de puentes. Se da cuando una mitad de una figura es una copia del espejo de la otra mitad. Esto es importante en los diseños de puentes debajo de una total de la longitud del puente que debe poder soportar el peso. Y si se tiene un puente asimétrico, este es posible que colapse por el peso aplicado. Arcos. Normalmente los arcos son utilizados para crear puentes de arcos de dichos puentes que son diseños viejos, pero tienen la particularidad de que pueden generar una fuerza natural, ya que estos en lugar de presionar hacia abajo, el peso de un puente de arco es llevado hacia arriba a lo largo de la curvatura del arco hacia los soportes de cada extremo, y el puente puede en sí tener varios arcos o un solo arco para poder crear el soporte. Fuerza. La fuerza es de una magnitud vectorial, por lo tanto posee dirección, sentido e intensidad, cantidad de fuerza. Y dicha cantidad de fuerza está representada por el módulo del vector a través de una escala. Distribución de fuerzas. Esta distribución de fuerzas es común a todos los tipos de puentes, y las fuerzas se distribuyen y transfieren desde el tablero hasta las pilas o estribos de las orillas, sin inferir con la navegación debajo del puente, mientras que los materiales utilizados son elegidos por su resistencia a la tensión y compresión. Tipos de fuerzas que intervienen en un puente. Para la elaboración de un puente se debe tomar en cuenta la fuerza gravitacional o peso. Entre dos cuerpos aparece una atracción denominada fuerza gravitatoria, que depende de sus masas y de la separación entre ambos. La masa de los objetos y la distancia entre ellos afecta a la magnitud de la fuerza gravitacional, donde a mayor masa de los objetos y menor distancia entre ellos, mayor es la intensidad de esas fuerzas. La fuerza gravitatoria se calcula como F es igual a G de masa 1 por masa 2 sobre radio al cuadrado. Flexión.
Se describe como una fuerza que actúa en la deformación que experimenta la viga al aplicar una carga sobre ella que conoce una curva de deflexión o curva elástica, y las condiciones de contorno van a depender de cómo estás físicamente con los extremos de la viga. Tipos de puente. Podemos encontrar puentes de arco, puentes de vigas, puentes de armadura y puentes colgantes. Los puentes de arco son los más antiguos que existen, y el funcionamiento estructural en este tipo de infraestructuras es muy simple, y aunque su uso se remonta a tipos de los romanos, por su gran simplicidad y forma y belleza, es una solución que sigue utilizando para cubrir grandes luces en emplazamientos cuyas características proporcionan una buena resistencia al empuje horizontal. Puentes de vigas. Un puente de vigas es un puente cuyos elementos estructurales están compuestos de vigas, y estas vigas están colocadas paralelamente en separaciones de 1.2 y 1.5 metros. La distancia entre las vigas se encuentra asegurada por medio de estribos o pilas que soportan el tablero del puente. Puentes de armadura. Un puente de armadura es una especie de puente basado en diferentes tensiones de madera o metal tirando juntamente cuando se aplica el peso en él. El puente no tiene muchos elementos de soportes inferiores y mucho del apoyo que proviene de la colocación de diferentes piezas de metal por encima de él. Puentes colgantes. Un puente colgante es cualquier tipo de puente que hace un uso significativo de la tensión en lugar de o de además de una compresión, y un puente colgante generalmente tiene cables principales. A continuación damos pasos a los materiales que hemos utilizado para la elaboración de un puente de tallarines. Como podemos apreciar en pantalla, podemos observar un paquete, en este caso de tallarines, no importa la marca en la que nosotros usemos. Por otra parte, también podemos observar pegamento instantáneo, un paquete de ligas, además de un estilete, y cabe destacar que también hemos usado una lija. Procedimiento de armado. Para el procedimiento de armado de nuestro puente de tallarines, lo que primero hemos hecho, como podemos apreciar en la fotografía número 1, es distribuir bien primero los pesos. Primero hemos formado las vigas y hemos más que todo estructurar bien el puente, qué tanto peso tendrá en sí cada viga, cómo irá la estructura y así. En la siguiente imagen, en la segunda imagen, lo que hemos hecho es, en este caso, con la lija, hemos limado todos los bordes de los tallarines. Esto para que pueda tener un buen agarre en la estructura. Mientras que en la tercera imagen, lo que hemos hecho es que con pegamento instantáneo y bicarbonato de sodio, unir todos los tallarines para que estos se puedan, en este caso, sujetar de la manera más dura posible. En la cuarta imagen, como podemos apreciar, también se ha hecho uso de un plano. Este plano más que todo nos sirve como para guiarnos las dimensiones del puente, el cual tendrá, y la estructura del mismo. Cabe destacar que este puente mide de 50 centímetros de largo por 15 de ancho, mientras que la altura es indefinida. Y como podemos apreciar, también las vigas se encuentran colocándose de la mejor manera. Mientras que en la imagen 5 y 6 podemos apreciar cómo ya nos encontramos, en este caso, pegando todos los elementos del puente. En sí, igual otra vez hemos hecho el uso de pegamento instantáneo, además de bicarbonato de sodio, para que se pueda tener una mejor dureza en toda la estructura. Y en la última imagen, como podemos observar, este es el resultado final de toda la elaboración de nuestro puente. Y a continuación vamos a presentar el funcionamiento de nuestro puente. A continuación, lo que nosotros vamos a realizar es verificar las dimensiones de nuestro puente. Y cabe mencionar que el puente debe cumplir con los 50 centímetros de largo por 15 de ancho y la altura es indefinida. Con la ayuda de un metro, nosotros vamos a confirmar dichas dimensiones. Y como podemos apreciar, el puente cumple con los 50 centímetros de largo. Por otro lado, en el ancho, nuestro puente cumple con los 15 centímetros de ancho. Ahora bien, la altura, como lo he mencionado, es indefinida. Nuestro puente mide 12 centímetros de altura. Ahora lo que vamos a hacer es verificar el peso. Y con la ayuda de una balanza, cabe mencionar que el puente se debe mantener en los rangos de entre 250 a 255 gramos. Y como podemos apreciar, nuestro puente cumple con los 250 gramos. A continuación, lo que vamos a realizar es la prueba de nuestro puente. Aquí tenemos un balde de 20 litros que lo vamos a colocar aquí. Tenemos una jarra de 2 litros, entonces vamos a colocar 10 jarras de 2 litros. Entonces empezamos con la prueba.
De momento nuestro puente va aguantando 10 litros, aproximadamente 100 newtons. $16 litros. $18 litros. $20 litros. Y como podemos apreciar, nuestro puente ha aguantado 200 newtons. Damos paso a la sección de los cálculos de errores absolutos y como podemos apreciar en pantalla, se puede apreciar la tabla de las variables físicas en donde consta la fuerza, el largo, el ancho, la altura y la masa, además de su respectiva dimensión con su respectivo símbolo y la unidad a la cual éste está trabajando. Además de la tabla, que tenemos la tabla de los errores absolutos en cuanto al peso, donde consideramos el peso de nuestro puente, el valor promedio y el error absoluto. El error absoluto se lo encuentra restando el valor promedio para el valor y después del promedio nos ha dado un valor de 0,9, lo cual lo obtenemos sumando todo el error absoluto y dividiéndolo para 10. El error relativo reemplazamos en la fórmula correspondiente los respectivos datos, en este caso 0,9 dividido para 250.7, lo cual nos da un valor de 0,003589. Y el error porcentual multiplicamos por el 100% el resultado del error relativo, lo cual nos da un valor de 0,3589%, lo cual es un valor bastante bueno ya que este no excede del 2%. La siguiente tabla del error absoluto del peso aplicado, el cual tenemos igual, en este caso, su valor en newtons, el valor promedio en newtons y el error absoluto. El valor promedio es de 200 newtons, mientras que el valor y el error absoluto, lo cual es el mismo concepto. Restamos entre el valor promedio y el valor, y en este caso, para el promedio nos ha dado un valor de 0,11. Sumamos todo el error absoluto y lo dividimos para 10, lo cual nos da un valor de 0,11. Reemplazamos en la respectiva fórmula 0,11 dividido para 200 newtons, lo cual nos da un error relativo de 0,00055 y el error porcentual multiplicamos por el 100% el resultado del error relativo, lo cual nos da un valor de 0,055%, lo cual no excede el 2%. Tabla del error absoluto de la longitud del puente. En este caso consideramos ya la unidad en centímetros. El valor promedio es de 50 centímetros y el error absoluto, que igual aplicamos el mismo concepto, restar el valor promedio menos el valor, y en este caso nos ha dado un promedio de 0,06. Reemplazamos en la respectiva fórmula del error relativo 0,06 dividido para 50 centímetros, lo cual nos da en este caso un valor de 0,0012. Y el error porcentual que lo multiplicamos por el 100%, lo cual nos da un valor de 0,12%, no excediendo el 2%. El error absoluto del ancho del puente, donde el valor igual se encuentra en centímetros. En este caso el valor se encuentra en 15 centímetros. Y el error absoluto, lo cual igual aplicamos el mismo concepto. Promedio que nos ha dado un valor de 0,06. El error relativo, reemplazando en la respectiva fórmula, 0,06 dividido para 15 centímetros, lo cual nos da un valor de 0,004. Y el error porcentual, que lo multiplicamos por el 100%, lo cual nos da un valor de 0,4%. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Finalizado con el diseño y construcción de un puente de tallarines, se ha llegado a la conclusión de que es importante tener muy en cuenta el diseño que vamos a elaborar, ya que dependiendo de cómo este se encuentra estructurado, podrá soportar el peso deseado. 2. El tema de análisis estructural es un factor importante, porque esto se encargará de cómo distribuiremos el peso del puente, ajustándonos a los límites de medidas y que pueda soportar la fuerza que se aplique. En nuestro caso, al aplicar 200 newtons de fuerza, el puente lo resista. Se ha determinado que al momento de aplicar la fuerza en el puente, con el concepto de la flexión que se ha detallado, queda comprobado que las vigas diseñadas han sufrido cierto grado de deformación tipo curva, y esto se debe a que el peso que se coloca provoca que toda la estructura distribuya el peso y lo soporte de la mejor manera. Y finalmente se finaliza con la conclusión de que al aplicar las formas de construcción geométrica en el puente, son ideales para que la estructura se vuelva más fuerte y que permita soportar grandes cantidades de fuerza al aplicar el peso. Incluso con el uso de los conceptos de triangulación de la estructura, es como que se da un éxito en el diseño de un puente. Recomendaciones.
Se recomienda que al momento de querer iniciar con el diseño y construcción de un puente de tallarines, es necesario investigar y tener claro los conceptos de la teoría de diseño que permita de mejor manera poder distribuir el peso de la mejor manera. Se recomienda elaborar un diseño adecuado para que éste pueda soportar grandes cantidades de peso al aplicarlo, siempre y cuando se encuentre dentro de los límites de peso del puente definido. Otra recomendación es que se debe tener mucho en cuenta cuánta cantidad de fideos en cada viga vamos a colocar, para que de esta manera se pueda ir de manera más lógica posible bien diseñado. Y por último, se recomienda no dejar ninguna viga mal pegada, débil o con algún detalle de rotura en el fideo, ya que este puede traer a una consecuencia que puede permitir a que el puente se rompa. De igual forma, toda la estructura deberá ir bien pegada y unida de la mejor manera posible. Y aquí podemos apreciar las respectivas referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.